Buenas noches, queridas y queridos lectores de Hojas en la Acera, y amigos y amigas del haiku. Siempre con vosotros, Radio Ela. Esta noche os ofrecemos la segunda de las charlas online organizadas por la AGA y que de forma gratuita se realizaron dentro del marco del 8º Encuentro Internacional de Haiku. Van a ser programas especiales, porque no solo podremos oír al ponente, sino verlo en pantalla, ya que la charla fue vía plataforma Meet. Esperamos que os guste. En esta ocasión, Félix Alcántara, buen amigo de Hojas en la Acera, nos ofrece su ponencia Difusión del haiku en jornadas culturales. Presenta Toñi Sánchez Verdejo, presidenta de la AGA, Asociación de la Gente del Haiku en Albacete. Uy, por aquí alguien habla. Bueno, pues saludos y bienvenidas al 8º Encuentro de Haiku en su versión online. Y un placer ver a tantas caras conocidas y a tantas personas que todavía no conocemos, pero que formáis parte del mundo del haiku. Bueno, pues yo soy Toñi Sánchez de AGA y hay también más miembros de AGA por aquí. Está Elías, Ana, está Pepe Cortijo, está Enrique Linares, que es miembro de honor, y Tori creo que también. Y bueno, pues hoy hemos invitado a Félix Alcántara para hablarnos de haiku. Su conferencia se va a titular Difusión del haiku en jornadas culturales. Bueno, pues Félix Alcántara Llaneras nace en Zaragoza en 1979, jovencito, y allí se licencia en Filología Hispánica y se dedica a la docencia en institutos públicos pues hasta la fecha. Ha impartido ponencias en la Universidad de Zaragoza y en la Institución Fernando el Católico, así como en asociaciones culturales con afinidades literarias, como la Asociación Aragón-Japón. Sus haikus figuran en diversas antologías en español, como Alfileres, Senderos o Puente de Piedra. Bueno, a Félix lo conocimos porque participó en el primer encuentro internacional de haiku en Albacete. Fue un placer y, bueno, pues un momento muy emocionante el poder conocer a toda la gente que nos conocíamos en la página del Rincón del Haiku y que allí estábamos aprendiendo a escribir. Y en este encuentro pues participó Félix pues en él y por primera vez lo conocí. Y también ha participado y ha colaborado con AGA pues en artículos para nuestras publicaciones, como por ejemplo este libro que para mí es una joyita, que es el libro de la Facultad de Derecho de Albacete de las 10 ediciones del concurso. Y Félix participó con un artículo muy chulo, muy interesante, titulado Tiro en el ojo. Y bueno, pues te lo agradecemos. Tenía una sección en Hojas en la Acera durante tiempo, no sé si fueron pues a lo mejor un año largo, donde pues la verdad es que tiene artículos que si podéis rescatarlos os gustará, porque es muy original y veía el haiku desde otra perspectiva que no teníamos nosotros tanto por ver. Pues nada. Yo recuerdo que se llamaba Saque con tinta, si no me engañó. Sí, es verdad, Saque con tinta. Muchas gracias, Enrique, por recordarlo. Bueno, pues nada, Félix, pues todo tuyo. Muchísimas gracias, Toñi, Enrique, por darme la oportunidad de estar aquí para difundir, bueno, más que todo lo que sé de haiku, como suelo decir siempre, como entiendo yo el haiku, intentar transmitirlo de la mejor manera posible. La verdad es que fue para mí muy agradable tanto el encuentro en Albacete hace ya tiempo, ¿verdad, Toñi? Ahí encontrarnos todos físicamente. Fue una ponencia sobre el Kigo, que comentaré también en esta charla, si no me equivoco, ¿verdad? Porque nos pedían
que diéramos conferencias o charlas sobre aspectos concretos del haiku como el kigo o el kire. Hubo allí unas charlas extraordinarias con una profundidad que solo se puede llamar como profesional. Quiero recordar que contamos con la presencia de Fernando Rodríguez Izquierdo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Y con Enrique Linares, pues también muchísimas gracias por haber estado en contacto siempre conmigo para pedirme estas colaboraciones en estos medios tan cuidados, tan exquisitamente maquetados, con esos contenidos tan más que ricos, indispensables. Disfruté muchísimo escribiendo los artículos de esta sección, la de Saque con Tinta, que ya recordarás, y otras tantas colaboraciones que me habéis pedido. Antes de que hablabais del concurso de Haibun, de la cuchillería, no sé, me engaño, me parece que también escribí un artículo, un prólogo para esa publicación tan exquisita como siempre. Y en cuanto me comentaste la posibilidad de dar una videoconferencia, en principio ya te dije que no era el formato al que estaba acostumbrado, pero como siempre estás contando conmigo para absolutamente todo, pues yo te tengo que decir que sí. Así que aquí estoy para hacer lo que sea. Sobre el haiku-do me dijiste, sobre el camino del haiku que hemos llevado andando durante todos estos años, este extraordinario camino que consideramos desde el principio hace, te voy a decir, 20 años más, ¿verdad? De aquellas primeras ediciones de haikus de Isa, de Busón, de Basso en ediciones Hiperión, esa primera recopilación de haikus de unos libritos de poesía que incluso se anunciaban en la tele, donde leímos los primeros haikus traducidos por Antonio Cabezas. Un camino largo, arduo a veces, pero que desde el principio vimos que merecía muchísimo la pena ser andado, que nos ha llevado a muchos sitios, siempre el camino que nosotros nos marcamos, porque nos dicen cómo andarlo, pero no hasta dónde llegar. Y entonces yo me di cuenta cuando me propusiste esto, el haiku-do, ¿cuál podría haber sido mi aportación más interesante para ese haiku-do? Pues de la misma manera que tú has visto en mí que podría hacer unos aportes interesantes, también lo vio mucha gente extraordinaria aquí en mi entorno de Zaragoza, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, donde me licencié, gente muy aficionada a la literatura y a la cultura japonesa en la ciudad, como la gente de la Asociación Aragón-Japón, que habéis indicado en la reseña, y que me pidió que diera, pues eso, charlas, ponencias, participaciones, conferencias a veces, sobre distintos aspectos del haiku. Y entonces sí, a la larga me di cuenta de que había dado ya varias y de que había desarrollado una manera, un sistema propio de transmitir todos los valores, todo lo precioso, toda la enjundia que tiene este mundo del haiku, que a mí me parece maravilloso y digno de ser transmitido de la mejor manera posible. Y vi que esa difusión de lo que es el haiku, de todos sus valores, de toda su historia, de todos sus aspectos en lo que son jornadas culturales, la principal de ellas podría decir yo la jornada cultural japonesa que se sigue celebrando en la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Filosofía y Letras, en fechas en torno a abril, mayo, y me encontré con que tenía ahí un bagaje que podría resultar interesante para este camino del haiku. ¿Qué es lo que buscaba yo cuando difundía estos valores del haiku? Pues en primer lugar, definir el haiku a gente que no lo conocía. Muchas gentes venía gente que estaba muy aficionada a la cultura japonesa, que podía conocer el haiku, pero que a veces simplemente lo conocía de oídas, no sabía muy bien en qué consistía. Sí que sabía que eran poemas breves, el famoso 5-7-5 sílabas, el haiku de la rana de Basso, por supuesto, pero claro, al venir a estas charlas era obligatorio profundizar un poco más sin caer en un exotismo excesivo, sin caer en lo que se llamaban las japonerías de principios de siglo, el aspecto exótico
típico del japonismo de principios de siglo, de obras como el Pierre Loti o Edmundo de Ors. Entonces, sí, en principio hay que definir lo que es un haiku, pero sin caer, como digo, demasiado en ese exotismo para hacer ver que es un elemento cultural, literario. Para mí siempre ha sido el haiku literatura, ya me conoces, que no solo es valioso en su entorno cultural de Japón, de las fronteras de Japón, sino que, como todos sabemos ya de sobra, puede ser universal, puede extenderse allende las fronteras, y como está demostrado aquí con toda esta gente que está aquí compartiendo y que ha contribuido tantísimo a la difusión del haiku en el mundo, que es algo que enriquece, que alimenta, que hace mejor al que lo conoce, lo practica, lo difunde y, como en definitiva estamos aquí, que lo anda, que lo camina, que hace el haikudo. Bien, estas conferencias solían empezar con una presentación, agradecimiento como siempre a la institución que había contado conmigo. Y empezábamos con la definición del haiku. Poníamos, por ejemplo, el haiku de la rana de vaso, el haiku del cuervo sobre la rama seca, algún haiku. A veces ponía algún haiku de Taigi porque es mi aijin favorito, el de la libélula, por ejemplo, o uno de Busón, que tiene una estética tan preciosa dentro de su sencillez. Un ejemplo que pudiera ser bastante paradigmático. Y entonces explicábamos, sin prisa pero sin pausa, sus características métricas, las categorías gramaticales que empleaba, sustantivos, verbos, evitar un poco los adjetivos. Y eso sí, así empezábamos a meternos en harina, estableciendo las diferencias que tiene con lo que tenderíamos nosotros como poesía en la tradición hispánica. Los sentimientos, el yo, la subjetividad, sin querer distanciarlo de lo que es el género poético, pero sí establecer que las características, el encanto del haiku es precisamente lo de que el hombre, el yo, el poeta, el aijin, está a nivel de los elementos del poema, de que los sentimientos están ahí, claro, pero no están de la manera subjetiva que se entendía en la poesía hasta entonces. Y entonces empezaban a aparecer las primeras caras de asombro o, si no, de interés. Y entonces yo podía decir, bien, vamos por buen camino. Y aquí la cosa está interesante. Pasábamos entonces después a lo que a mí más me ha llamado siempre la atención del haiku, que es esa atención que le presta a todo, a todo lo que nos rodea, entendiéndolo no solo como lo físico, como el elemento, como el ser vivo, como el elemento del paisaje, como el elemento pequeño o grande de la naturaleza, sino a las circunstancias, a la medida, a la duración, al color como elemento sensorial y no como adjetivo de un sustantivo. Era muy socorrido en este aspecto, por ejemplo, el haiku de un sauce, un cerezo, así dispuestos, para empezar a dejar claro ya que el haiku va por otro camino. Como siempre, mostrar el haiku como algo diferente, como lo diferente que es para aquella gente que ha venido aquí a conocerlo. Entonces te va a decir, no, el haiku son poemas de 3 versos. Vale, como los tercetos, en español, ¿verdad? No, sí, 3 versos. Incluso 3 versos pentasílabos y heptasílabo, que se corresponden con muchas de las estrofas de las que disponemos en nuestra amplia tradición poética, como la seguidilla, como la lira, pero hay unas diferencias claras y hay unos valores muy ricos. Seguíamos con una de las conferencias que me encomendaron, era sobre lo cotidiano en el haiku, porque la jornada cultural de aquel año, creo que el 2017, trataba sobre lo cotidiano en el arte japonés. Y digo, lo cotidiano en el haiku, de maravilla. De maravilla, o sea, todo lo que es el haiku, todo lo que es el haiku. El trabajo, me venía a la cabeza el haiku de Baso, creo, de besugo en sal con las encías frías, pescadería. O sea, verle simplemente el besugo y nos imaginamos sobre las escamas de hielo y fijarse en cómo tiene las encías con la boca abierta. Eso, por ejemplo, aquel haiku que habla de cómo una mujer que está haciendo pasteles se aparta un mechón del pelo,
otro, si no me equivoco, no recuerdo si de Isa o de Busón, en el que un campesino que está, yo me lo imagino con el lomo doblado sobre su campo, dice, el campesino señaló con un nabo el camino a seguir. Es ahí donde ver que elementos que para nuestra tradición poética tradicional no son poéticos, o sea, se utiliza la palabra poético para hablar de las palabras que lo son y que no lo son. Para la tradición del haiku japonés son su base, su absoluta base. Lo cotidiano, lo diario, lo pequeño, lo acostumbrado. Veíamos entonces que la gente ya empezaba a mostrar incluso extrañeza. Y atacábamos ya y precisamente el haiku también huye de lo que son los aspectos más exóticos de Japón. Siempre me preguntan, ¿y hay haiku sobre samuráis? Muy pocos, muy pocos. Recuerdo uno que habla de, entró en la taberna y tiró las espadas pidiendo posada. Un samurái que entra, un aspecto bravucón, nos lo imaginamos desde un exterior en el que hay una ventisca, entra en la posada tirando las espadas. Pero poco más. Me preguntaban también, ¿y hay haikus sobre el amor? Pocos. Recuerdo de primer amor se arriman al farol cara con cara. Establecemos que lo que interesa es como sobre la luz del farol de la típica linterna japonesa de los jardines se acercan los dos rostros de los enamorados y se siluetean como sombras. Lo importante es eso, no que estén enamorados. De que es un primer amor, que es un noviazgo, establece ese elemento tierno, ese elemento cercano, pero dejar claro siempre que lo importante es el momento, el instante. Pasamos entonces a definir ya los elementos formales y conceptuales típicos del haiku con su nombre propio, el kigo, el kireji, el kake kotoba. De hecho, una de las primeras conferencias que impartí fue sobre el kigo, sobre las particularidades del kigo, la historia del kigo en el congreso, creo que fue el primer congreso internacional de haiku en Albacete, in situ, ahí en la facultad. Y entonces dije, pero es que aquí hay multitud de cosas para, no dignificarlo, no sé si dignificarlo, sino para interesar sobre lo que es el haiku. Les hablaba de los saiyiki, de los almanaques japoneses en los que había multitud de kigos para incluir en tu haiku prácticamente al día y según el entorno, el lugar en el que te encontraras. Hablábamos de la afiliación del kigo con las 4 estaciones y de cómo ya el hecho de que el haiku se fije en una estación con una palabra concreta dentro de un poema que tiene tan poco espacio para meter palabras y encima no la tenemos que asignar a una estación. Entonces, pues sí, pues eso precisamente le da una categoría especial. Hablábamos del kireji, del término que corta, de cómo nosotros utilizamos una coma, un punto y coma, y ellos utilizan una palabra que transmite un matiz expresivo, por ejemplo, el furuke ya, ¿vale? Ya, que podríamos traducir, si traduce muchas veces como una exclamación. Entonces empezaban a descubrir que no solo estaban descubriendo nuevos términos en japonés, ni interesándose por cómo un poema se construye de maneras que no hubiéramos pensado para construir un poema en verso libre, un soneto o un cuarteto aquí en España, sino que construía un carácter propio, una manera de entender el mundo que era asequible y practicable aquí, tan lejos de Japón, lo cual era el sentir y el objetivo último de todas estas actividades de difusión. El kake kotoba, la palabra eje sobre la que gravita el haiku para establecer los focos de atención, desarrollada y prácticamente establecida por el mismísimo Basho. Basarse sobre todo en esa objetividad, como a través de la objetividad, que parece que es todo lo contrario a la poesía, que es la subjetividad, que es el sentimiento. Precisamente con eso se consigue iluminar el espíritu, precisamente con eso se consigue
ver el mundo de otra manera, sentirlo, no desde lo sensorial, desde lo que son los sentidos, lo que veo, lo que oigo, lo que huelo, sino de comulgar con el entorno, sentirlo de otra manera y abrirnos a una comunión con el campo, con el jardín, con el mar, con el cielo, con la habitación incluso. Sí, por supuesto la ausencia de rima y de ritmo, sin embargo, también esto ya son experiencias personales, como la métrica sí que es importante que el segundo verso sea más largo, que el primero y el segundo midan lo mismo, que el último verso ponga un matiz de sorpresa. Por supuesto que no es una poesía fácil en el sentido de que lleva poco trabajo escribir uno porque son poquitas sílabas, poquitos versos. No, sino que, como decía el maestro Rodríguez Izquierdo en el haiku japonés, hay que escribir muchos haikus mediocres antes de conseguir escribir haikus valiosos, de que es un arte, por supuesto, un arte literario que lleva trabajo, que exige un talento que puede desarrollarse, que no es un divertimento, que no es, por supuesto, un género menor. Siempre se dice, es breve, pero no menor. Como perfectamente está demostrado aquí, que veo ya 63 asistentes a la conferencia de muchas partes del mundo, no estamos aquí por algo que sea menor, ¿vale? Estamos aquí por algo que es breve, que tiene 17 sílabas, pero no menor. Creo que quede bastante, que no era una estampa exótica japonesa, como he dicho desde el principio, sino un vehículo de valores japoneses y universales. Nos metíamos también con los valores estéticos como el sawi, el aware, el yugen, que ya llamaban bastante la atención porque eran próximos a lo que entendemos aquí en la poesía tradicional como los sentimientos, la pena, la melancolía, el amor, la alegría. Pues entonces los sentimientos que traduciríamos como melancolía, el aware, soledad, el sabi, relacionados con otras disciplinas artísticas japonesas como el cine, como el ukiyo-e, estableciendo siempre esos puentes interdisciplinares, intentando lograr el entenderlo de la mejor manera, claro. Y la vinculación no ya con lo típico japonés, sino con lo cotidiano japonés y establecer las uniones, los puentes, los nexos de unión también con nuestra sociedad. En este caso salíamos aquí con ventaja con la sociedad española. En otra conferencia que me pidieron ayer el equipo de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, la doctora Elena Barlés y el doctor David Almazán confiaron mucho en mí durante mucho tiempo. Ellos vieron que yo podía aportar algo. Pues, ellos son expertos, son extraordinarios conocedores de la cultura japonesa, pues ellos lo dicen, yo doy la conferencia y a mandar, donde hay patrón. Otra de las conferencias fue sobre el haiku en Edo. Vale, el haiku en Edo, pues me dices una conferencia sobre lo cotidiano, genial. Me dices sobre el haiku en Edo, extraordinario. Los 4 grandes maestros del haiku vivieron durante el periodo Edo y el que no lo hizo, que fue Shiki, se basó en los anteriores para difundirlos en un momento en que el haiku en Japón estaba de capa caída. Extraordinario, o sea, me lo ponéis en bandeja. Y es aquí donde ya empezábamos a hablar de los protagonistas, de los maestros, de los nombres propios, de Baso, de Busón, de Eisa y de Shiki. Y claro, también tenemos que buscar lo que es más característico de cada uno, no ya literariamente en cuanto al estilo, eso por supuesto, es una conferencia sobre haiku y por tanto sobre literatura, sino sobre sus características personales que hacen a cada uno de estos extraordinarios poetas únicos en su género y merecedores de ser considerados los maestros tradicionales. Hablábamos de Baso y de su peregrinación en el Hokuno Somichi, disponíamos el plano de cómo fue peregrinando por los distintos templos mientras escribía sus haikus más famosos en esa referencia del Haibun de todos los tiempos. Era curioso porque al final resulta que el templo del que salió
estaba al lado de aquel al que llegó. Y entonces dice, ay, ¿por qué no fue directamente al otro templo y se lo ahorró todo? Pues porque eso no era típico del haiku. Con Bussón como pintor era fácil encontrar algunas de sus estampas y de sus pinturas y de reflejar cómo su sentir estético, como su percepción de la naturaleza, ese haiku, uno de mis favoritos, Blanco Rocío, cada púa en la zarza tiene una gota, y al mismo tiempo el de sobre el cagajón de caballo, pétalos de ciruelo incandescentes, para establecer que el haiku lo acoge todo, incluso lo feo, el haiku feísta. Isa me lo ponía muy fácil porque Isa es el más parecido a la poesía que hacemos nosotros. Son haikus deliciosos, tiernos, con esa ternura franciscana, como aquel del caracolito que está subiendo al Fuji y parece que le está animando. Yo siempre me imagino prácticamente que está con las manos detrás de la concha del caracol, ahí como ayudándole para que suba. Y la gente empieza a sentir un efecto reclamo. Sí, a ver, yo en estas conferencias, pues es un efecto publicitario el que buscas, pues sí, para que la gente se interese por el haiku, sí, por supuesto. Hay que hacer proselitismo, que venga, claro que lo hago. Y después sí que indispensable hablar de aquel que a través de su labor periodística, de crítico literario, hizo posible que el haiku traspasara las fronteras de Japón, volviera a haber un interés por el mismo en el país del que es originario y, por supuesto, en el nuestro. El triste destino en el que la tuberculosis se lo acabó llevando prematuramente, establezco unos nexos con Becker y con Miguel Hernández, nuestros extraordinarios poetas, a los que el mismo mal también se llevó. Digo, la tuberculosis no quita a los poetas, aquí y en cualquier sitio. Entonces van viendo que el haiku no es algo ajeno, no es algo extraño, que es una poesía y los poetas que la practican y que se llaman sus maestros tienen mucho en común con nosotros, también en los elementos. Cuando pasamos ya al haiku moderno, con Santoka, por ejemplo, empiezan a ver, vaya, el poeta monje errante, borrachín, pordiosero, esto ya empieza a sonarme también una poesía más de la experiencia, una poesía más del pueblo. Pues ahí lo tenemos. Y en cuanto quedan establecidos los 4 maestros principales, pasamos a hablar, como se hablaba antes me estabais hablando antes de que habíais hecho una actividad de teatro sobre mujeres Aiji, de las más importantes. Imagino que habréis considerado a Chiyo, ¿verdad? Chiyoni, por supuesto. Es que el haiku del cubo capturado por la flor de Asagao o el de las paredes de papel sin un niño que me las rompa porque el niño ya no está, me parecen indispensables para transmitir ese sentir, esa ternura que subyace en el haiku, esa delicadeza en el tratamiento de todo lo que nos rodea, que recordemos está a nuestro mismo nivel. Veo que el cubo de agua para el pozo está cubierto por una enredadera, no rompo la enredadera, no arranco la enredadera, voy a buscar otro cubo que no la tenga, la enredadera es como yo, es como ella, es como Chiyo. Como estarán viendo, es a partir de haikus concretos en los que me basaba para establecer los distintos aspectos culturales, los distintos valores que hacían del haiku algo único, pero al mismo tiempo tenía su representación también en la poesía, literatura española, que es desde luego la referente que teníamos cuando estaba yo realizando estas actividades. Hablo también de Taigi. Taigi hablo pues porque es muy importante, porque se le ha llamado el 5º maestro y porque es mi favorito. Claro, mi favorito y la conferencia lo doy yo, pues yo hablo de Taigi. Y hablo del haiku de la libélula, de vuela libélula y alía a decir, mira, estoy yo solo, libélula luciérnaga, ¿sí? Es decir, sí, aquí está hablando de él, dice yo incluso, pero ¿qué es lo que implica? Que está volando una libélula y quiere decirle a alguien, mira cómo vuela. Y sin embargo está solo, se da cuenta de que está solo. No está hablando del sentimiento, está transmitiendo una escena de soledad, pero no está diciendo estoy solo, me duelo de estar solo, estoy triste por estar solo, quiero llenar esa soledad. Es una manera distinta de transmitir ese sentimiento.
Santoka, por ejemplo, recuerdo que Santoka, por supuesto, es Aijin imprescindible y hubo una temporada con traducciones del maestro Vicente Aya que estuvo muy en boga. Y claro, les pongo, mira, Santoka, haikus de 2 versos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Os he engañado? No, el haiku es un género vivo, es poesía, evoluciona. Haikus de 2 versos y encima más largos, de 5 o de 7 sílabas. También como aquí con la poesía que evidentemente nos escribe hoy como en el siglo de oro, esos sonetos, la métrica, tenemos el verso libre, tenemos los temas de la poesía de la experiencia y otros tantos, tenemos influencia de elementos culturales que van surgiendo a lo largo de nuestra vida y de nuestra historia. El haiku también se modifica incluso lo que parece más inamovible de su concepción, que son los 3 versos, lo más exótico. Esto me viene de maravilla para huir de ese exotismo superficial al que siempre intento dar esquinazo. Antes había hablado de Kikaku y del haiku de las libélulas, al que si les arrancas las alas tienes vainas de pimienta, y como Vaso le corrige, le dice que es mejor darle vida a las vainas de pimienta, ponerle las alas para que vuelen, siempre ese animismo, siempre ese, no tanto respeto, sino esa consideración, ese amor, es el considerarse parte de todo lo que forma parte del haiku. Luego con el haiku urbano sería lo mismo, con el charco, con las jetas de lluvia sobre los parabrisas de los coches, sobre no ya el entorno natural, sino el entorno urbano, cómo esos sentimientos se pueden transmitir de la misma manera, cómo ese sentir, ese comulgar con todo lo que nos rodea puede ser igual. Y aquí ya nos vamos acercando al entorno más asequible, que es el inmediato. Pero el haiku, la naturaleza, el mundo clásico, ya está. Ahora te vas al campo y el mismo árbol que hace 500 años, 400 años veía Vaso, ¿te inspira el haiku? Sí, pero también la pistola que da la señal para salir en una carrera de natación, parece que de Heki Godó, creo, el haiku, o como pides limosna para irte a emborrachar, que dice Santoka, todo sigue vivo, todo sigue vivo. Hay una tradición, hay una tradición clásica, por supuesto, pero el haiku se adapta, el haiku se modifica, como nuestros poemas. Resulta muy útil hablarles de todos los elementos paratextuales que rodean al haiku. En nuestra poesía, lo que entendemos por libro de poesía es el típico libro encuadernado, con los poemas dispuestos en la página y su acompañamiento musical, sobre todo el acompañamiento musical que había antes con los famosos cantautores, los versos de Machado, el cipreste de Ita. Decirles que el haiku está muy, muy, muy ligado a lo visual, cuando en nuestra tradición está ligado a lo auditivo, en todo caso. Hablarles de los haigas, en primer lugar, y disponer varias haigas que pueden encontrarse fácilmente. Decir, mira, es una ilustración para el haiku, pero no es una ilustración para el haiku porque hay mucho espacio en blanco, porque es el haiku cuidadosamente caligrafiado. La caligrafía, por supuesto, cobra un papel fundamental, lo visual, en los caracteres japoneses, pero la haiga está apenas esbozada, es solo un dibujito, es una choza solo o un pájaro volando y el resto está en blanco. Claro, es que no se trata de ilustrar preciosísticamente el haiku, como podemos tener entendido aquí, sino simplemente de completarlo, de hacer un dibujo inacabado, apenas esbozado, lo mismo que estamos transmitiendo con el haiku, lo mismo que con pocas palabras buscamos que el haiku cobre sentido, sobre todo al recibirlo el lector, que experimente un satori que sea propio para él, como lo experimentó el maestro poeta, la maestra poeta japonesa en su momento. De los tanzakus, esto hablaré después cuando hable de la difusión del haiku en actividades en institutos, que como profesor he dirigido varias veces con unos resultados deliciosos. De los kuji, los haikus grabados en rocas ahí para que queden ahí siempre, tanto contrariamente a ese sentimiento japonés de que lo bello debe ser perecedero, de que debe tener su momento y pasar, y el kuji queda ahí en las rocas durante tiempo y tiempo, pero la roca envejecida, cubierta de musgo, erosionada, le va dando a ese haiku un valor también de lo que puede llegar a perderse, de lo que pudiera llegar a olvidarse.
De los haiku, por supuesto, de la prosa de haiku tan parecida a la prosa poética que podemos desarrollar aquí, con sus diferencias, pero también con su sostén de prosa como género lírico. Los Heisei, los haikus de muerte, en los que casi parece que en el momento en el que vas a morir escribes el haiku, claro, lo tienes más asequible porque al ser tan poco espacio, tan pocos versos, casi puede parecer que puedes dejar tu testamento literario de cualquier manera. A la otra vez el haiku de Shiki, del agua de calabaza que no le llega para curar las flemas. Los renga, los haiku en colaboración, ese juego literario que dio origen al haiku tan años atrás. Los tanzakus, que son los que practico con los niños en los institutos cuando hacemos estas actividades, esas tiras de papel que se cuelgan en los árboles escribiendo buenos deseos, sobre todo en Año Nuevo, pero que muchas veces también lucen con haikus. Todos estos elementos, toda esta riqueza tan ligada a lo que podríamos llamar las manualidades, lo táctil, imprimir el haiku, dejarlo impreso en madera, en papel, en piedra, acompañarlo de dibujos, no como un divertimento, sino no un añadido, sino como una parte fundamental de lo que es la transmisión y la conservación del haiku, también llama muchísimo la atención y permite liberar el haiku como un género, como un producto al alcance de todos. También les comento que, por supuesto, en Japón, pues muchos sellos, muchas ediciones de sellos postales llevan haikus, que muchas veces la publicidad se basa en hacer haikus como eslóganes publicitarios, que el chiste del haiku malo está presente en series anime, en chistes en los periódicos, en películas, es decir, le cuentas un haiku malo y se desmaya de lo malo que es, de cómo el haiku ha traspasado esas fronteras y por su plasticidad, al ser tan breve, tan asequible, lo vemos presente en muchos entornos fuera de lo que es el literario impreso, de la palabra escrita en lo que entendemos como el libro de poesía. Fundamental, ¿no? Muy estético, pero al mismo tiempo ayuda a fijar el esbozo de una idea de cómo el haiku es algo diferente y que merece la pena interesarse por él. Hablo también del haiku en España, por supuesto, de nuestro Haiku-do. Principio de su introducción, el haiku contemplado por Machado, de esa versión que hizo del haiku de Sokan, de la luna con un mango hincado para lograr un abanico, de los escarceos que hizo Federico García Lorca, de algunos de Juan José Domenchina perfectamente logrados, en los que se ve que ya este poeta del 27 entendió en su momento lo que era el haiku y practicó un haiku muy cercano al haiku japonés. Por supuesto, los grandes divulgadores, Antonio Cabezas, Vicente Aya, Fernando Rodríguez Izquierdo, Pedro Ullón de Haro, de estos manuales clásicos de los que podemos echar mano hoy día, por supuesto, de lo que es el Haiku-do, el Rincón del Haiku, la gente del haiku en Albacete, de toda esta gente que ha difundido el haiku en nuestro país y que ha logrado que traspase, al mismo tiempo traspasa las fronteras de Japón, bien aquí, luego traspasa las fronteras de España, se difunde en principio por el mundo hispanohablante, pero también por todo el mundo, también por Estados Unidos, Europa, gente a la que podríamos decir no nos une el hecho de ser la comunidad de la hispanidad, también se ha visto muy influida por la labor del Haiku-do, de todos los que estamos aquí presentes. Después les hago un poquito de proselitismo, les animo y les comento los grandes consejos de los maestros para que el que quiera iniciarse a escribir haiku, y aquí dejo la experiencia empírica. No ha habido conferencia, charla, ponencia, conferencia me resulta muy grandilocuente, que no haya dado con la que después no haya venido gente, sobre todo gente joven en la universidad, a decirme si este haiku que se le ha ocurrido mientras estaban atendiendo era un buen haiku, estaba logrado, o si en un haiku podría aparecer esta palabra. Es decir, que si ya se ha logrado avivar el gusanillo
mientras se está hablando del haiku, la gente ya coge el cuaderno, la libretita y empieza a decir, pues mira, yo podría plin, plin, 3 versos, plin, 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 3 versos. El trabajo ya está hecho. Consejos que les doy, por ejemplo, les hablo de Basio y les digo siempre lo de no sigas los pasos de los antiguos, busca lo que ellos buscaron. Incluso hoy día, en la distancia de las épocas pasadas, el haiku es un camino personal y hay grandes maestros que nos han inspirado, pero tenemos que seguir su camino de la misma manera que lo hicieron ellos. Que nosotros podemos iniciarnos en el haiku de la misma manera que ellos iniciaron después. O, por supuesto, el talento reparte a cada uno la fama, el éxito, el recuerdo que merece, pero desde luego ese camino está ahí para que lo sigamos todos. Y lo que tenemos que hacer es seguir eso, la senda de los antiguos, pero no lo que hicieron los antiguos. Con Siki, el que más me gusta, de tantos como hizo en su labor de divulgación periodística, es el de escribe para tu gusto. Si tu haiku no te agrada, ¿cómo puedes esperar a agradar a otro? Que lo que estés escribiendo te guste a ti. Que lo que estés escribiendo no busques algo que está dentro de unos moldes clásicos que podemos considerar perfectos y digas, este objetivamente es un buen haiku. No, este haiku me gusta a mí. Si me gusta a mí, puede gustar a otro. Hablo también de los consejos que dieron los maestros españoles, Fernando Ruiz Izquierdo o Vicente Aya. De Fernando Ruiz Izquierdo, comentar, por ejemplo, lo que he dicho antes, que un buen haiku no se puede conseguir sino después de haber escrito muchos mediocres, la práctica continua. Mis primeros haikus estaban jalonados de metáforas. Los veo hoy día y digo, bueno, eran los inicios, ahí se quedan, nadie los verá más. Menos mal. Estaban llenos de giros preciosistas, algunos incluso buscaban la rima. Luego ya cuando empecé a hacerme un poquito con lo que era un haiku más japonés, dije, estoy haciendo una palabra larga cortada en 3. Ese tipo de cosas, la práctica continua, como dice también Fernando Ruiz Izquierdo, llevar la libreta encima y el bolígrafo, que nos surja el haiku allá donde vamos. Por último, por supuesto, del maestro Vicente Aya, el que se dejó la piel para que entendiéramos lo que es el concepto de lo sagrado del haiku, que el haiku, lo sagrado no es el misterio del mundo, sino el mundo en sí mismo, el mundo que tenemos delante. La flor que está mirando el niño mientras la madre le regaña, por ejemplo, que todos podemos sentirnos inculcados por ese sentimiento de lo sagrado de todo lo que nos rodea y no buscarlo en un misterio inefable. ¿Cuál es el consejo de Vicente Aya que a mí más me gusta para transmitir? Si no se puede imaginar la escena, no estamos ante un buen haiku. Cuando leemos o nos cuentan el haiku, tenemos que, en el momento, imaginar la escena que nos están diciendo sin proponérnoslo, sin montarla, nos tiene que aparecer, por eso digo, como en un flash, como en una foto. Si recuerdo el Fruto Soriano, que siempre me ha encantado, Calle tranquila, sonido de cubiertos contra los platos. Yo en el momento en el que lo oí, recordé una calle que hay cerca del barrio de mis padres, donde yo crecí, que como tiene muchas, son casas bajas de 1 o 2 plantas y como tiene muchas plantas calle, enseguida a esa hora se oía el tin, 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 tin de los cubiertos contra los platos. Tienes que lograr ese entorno que conoces tú o que te resulta familiar en cuanto lees o te cuentan un buen haiku. Dejo para el final lo que más me interesa de esta difusión del haiku en las jornadas culturales, y que es el haiku en los institutos, en el entorno educativo con los niños, sobre todo con los cursos de primero o segundo de la ESO, de enseñarles lo que es un haiku dentro del ámbito de las jornadas culturales o de las clases de literatura, decirles que es un poema y que ellos van a escribir poemas. Y así dicen, no, que habrá que rimar cosas, que no nos va a salir, que me va a salir muy mal, qué rollo.
y entonces les enseñas los haikus de solo 3 versos, se los enseñas en las haigas o en los grabados japoneses, se los enseñas se los enseñas ya las fotos de los árboles llenos de tiras de colores, tanzakus al viento, y dicen, ¡ah, quiero! Sacas las tiras de papel de colores que has traído con el cordelito para colgarlas de clase y te los vamos a colgar. Ya el haiku es... También algún artículo, Enrique, si recuerdas, sobre este aspecto, sobre los haikus, en cómo reciben los niños el haiku, cómo lo elaboran, cómo se acercan a él en ese primer momento en el que lo han conocido. Muchos de ellos no lo conocían, ¿eh? Muchos de ellos sobre el haiku, eso de 3 versos, no les sonaba muy raro. Y entonces cuando les dices que es de algo cotidiano, de que algo que les haya pasado, algo que recuerden, algo sencillito, algo que para ellos sea significativo, pero que no tiene por qué evocar un sentimiento, es, ¿cómo? O sea, que esto que me pasa a mí cada vez que vengo a clase, que siempre hay un charco y a veces lo piso, ¿es poesía? Que esto de que el gato cuando me viene que estoy con el ordenador y quiere que la acaricie, ¿es poesía? Que cuando mis padres se fueron de viaje en avión y yo me quedé con mi abuela y me eché a llorar, ¿eso es poesía? Empiezan a darle a la cabeza de una manera, buscando los momentos significativos, no de su vida, no de la biografía vital, sino de su día a día y decir, pues yo voy a hacerlo de esto, pues yo voy a hacerlo de aquello, pues yo voy a hacerlo de esto. Es una efervescencia literaria como pocas veces he visto. Salen haikus soberanos ahí, ¿eh? Luego tienen un cuidado exquisito para caligrafiar el haiku, situarlo sobre el tanzaku o sobre la cuartilla en la que se les propone escribir y dibujar una haiga. Que, vamos a ver, que muchachos y muchachas que el resto de días en clases están tocando las narices o no paran con el móvil o tienes que decirle estate quieto ya, se ponen a ellos, se les pasa a ellos y a mí el tiempo volando. Normalmente me piden que, porque claro, para ilustrarlo pues salen algunos haikus en japonés, de acuerdo. El primero que hice en Albarracín hace tiempo les di un silabario hiragana impreso. Sí, aquí, esto les di, ¿vale? Porque les llamó mucho la atención y se me dicen, búscanos, ¿cómo se escribe esto en japonés? ¿Cómo se escribe este nombre con sílabas japonesas? Se lo pone, se lo planto en la pantalla, oye, se acercan, algunos incluso lo calcan, un cuidado con el bolígrafo, algunos incluso utilizan estos bolígrafos Bics que dejan muchas manchitas. ¡Ay, lo voy a repetir! Dame otra tira de papel, todas las que quieras, toma, claro que sí. Y hay que ponerlo en el centro, hay que ponerlo a lo largo, hay que decorar. Mira, aquí tenéis unos ejemplos, pero tenéis que hacerlo como queráis. Tenéis que aprovechar bien el espacio, pero tenéis también que dejar espacio blanco. Oye, en cuanto terminan uno dicen, ¿puedo hacer otro? Todo el que quieras, todo el que quieras. Tenemos que llenar toda la pared de la clase con este cordel, con tanzakus. Di uno en Rosales del Canal, un instituto que tenemos por aquí, es un barrio que tenemos por aquí en Zaragoza, que habría ese año, habría clases de secundaria ese año y solo teníamos 2 grupos de primero de la ESO, chicos y chicas de 12 años. Muy reducidos, me parece que uno teníamos 15 alumnos y en el otro 18, ¿vale? Pues entre los dos grupos, apenas 30, nos salieron más de 120 haikus en 2 clases de trabajo. Llenamos no la clase, sino todo el pasillo en el que estaban las aulas con los haikus. Lo que es sobre todo la experiencia del tanzaku, ya di que sea por la manualidad que les llama bastante, porque es algo más cercano. Di que es porque el hecho de que ellos se sientan poetas, porque les digan que en un sitio en Japón, que por supuesto conocen autores muy importantes, practican un poema que se conoce en todas las partes del mundo y que consiste en esto, en los momentos importantes de tu vida, dicen... Yo también voy a ser poeta, voy a escribir algo, a ver, de este momento. Y me dicen, ¿y esto es un buen momento para el haiku? ¿Y esto es un buen elemento para el haiku? Sí, claro que sí. Algunos digo, no,
estás hablando del amor, estás hablando de que estás triste, lo vas guiando un poco también buscando no desanimar, por supuesto. Dices, sí, coge este elemento y dices, pues el árbol que hay en mi casa, siempre hay algunas hojas que no terminan de caer. Muy bien, ve en esa dirección. Se buscan mucho lo de, tiene que ser 5, 7, 5 sílabas, es que en este no me salen 5 sílabas y no sé hacerlo. Bueno, pues por 6 sílabas, no pasa nada, con tal que sea un verso cortito, no importa que sean 6 o 4, perfecto. Vamos, ahí se está difundiendo el haiku de una manera en la que si de ahí no salen por cada clase que he dado de Tanzaku, si no me ha salido la tercera parte del alumnado, no me ha salido Aijin ni bien ni mal. Vale, como veo que se pedía un turno de preguntas después y ya son las 8:20, voy a concluir muy rápidamente con lo que podría ser el resumen de este sentido de la difusión cultural. Y es que lo que busco siempre es dejar claro que el haiku es algo al alcance de todos. No al alcance de todos como un elemento de interés, sino al alcance de todos como algo que podamos practicar y en lo que podamos aportar. Que todos podemos ser aijines, que no engaño a nadie, no todos podemos ser los grandes maestros, pero que el camino del haiku es un camino que merece la pena ser andado y que todos tenemos nuestro particular para no solo transmitir esos momentos de nuestra vida que pueden traducirse en un haiku, sino nuestra manera de entender esos momentos. Todos podemos tener nuestro estilo de ser un aijin y que es una concepción de la poesía no exótica, como digo, pero sí diferente e igualmente válida. Igualmente válida como transmisora de valores, los valores estéticos, valores culturales, que está al alcance de todos. Que al fin y al cabo es el concepto último de lo que es la difusión de algo, en este caso, de lo que es el haiku. Bien, muchísimas gracias por toda vuestra atención, por contar conmigo. 8:22 tengo aquí marcado. Enrique, yo creo que a lo mejor tal vez sería el momento de... Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias por toda vuestra atención. Espero haberlo hecho ameno. Y ahora, muchas gracias a todos, de verdad. Desde todas las partes del mundo, esto es una maravilla. Estoy a vuestra disposición. Bueno, hay una pregunta de Mercedes, que es que, bueno, no sé si está por aquí para hacerla, está comentando, entonces, ¿la experiencia del lector es imprescindible para sentir un haiku? Con lo cual, una persona sin, por ejemplo, experiencias en la naturaleza jamás podrá imaginar el haiku que se le propone. Pero esto no es un defecto del haiku, es un defecto del receptor que no está preparado. Esto lo estaba comentando Mercedes. Sí. No, como he comentado. Sí. Vale. Como he comentado antes, el hecho de no tener experiencias en la naturaleza no implica el no poder sentir el haiku. Como digo, los valores estéticos del haiku también pueden estar presentes en experiencias fuera de la naturaleza. Es el caso del haiku urbano. Ahí ya me estoy metiendo en una valoración posiblemente subjetiva, pero la cercanía con los elementos pequeños, próximos, habituales y sobre todo cotidianos en lo que estamos hablando fuera de la naturaleza, los cotidianos, yo creo que fuera de lo que es la naturaleza entendida como lo natural, lo no urbano sí que se puede practicar, sí que se puede llegar a ello, por supuesto. Bueno, ¿creador literario quiere intervenir? Sí. Pone el micrófono. Creador literario. Pues no habla. Y aquí... Bueno,
Lo veo. Mercedes, Espera, ¿querías creo que Mercedes quiere decir algo más. ¿Quieres, Mercedes? Por Sí, supuesto. bueno, hola, buenas noches a todos. Sí, en relación a lo que me has comentado, Félix, no me refería exactamente a eso, me refería cuando has dicho el haiku de los cubiertos, que te llegó inmediatamente la imagen y que Vicente Aya decía que si tú, en el momento que lees un haiku, no eres capaz de imaginártelo, no estamos ante un buen haiku. Mi pregunta va en ese sentido. No siempre estamos preparados para recibir lo que nos propone un haiku porque no tenemos esa experiencia, porque a ti te evocó una experiencia, claramente has dicho, el barrio de tus padres, donde las casas bajitas tenían las ventanas abiertas y todo eso. Entonces, siempre he defendido o he dicho, o lo que sea, que tan importante es el lector como el escritor. Como no haya una equivalencia entre ambos, no va a ser posible la comunicación. Porque por mucho que estés tú hablando, si hay alguien que no ha tenido esa experiencia de los cubiertos, lo que tú contabas, ese haiku que tanto te llegó, no lo ha tenido, pues se queda frío como nada. Dice, pues sí, pues vaya, pues sí. ¿Sabes? Que es lo que suele ocurrir en el 90% de las veces que alguien lee un haiku. Lo digo porque Sí. suele ocurrir así. Sí. Entonces, creo que la experiencia de unos y otros, del escritor, el medio que es el haiku y el receptor, como no estén en equilibrio, no va a llegar, no llega. Hay un cortocircuito y va a ser imposible. Entonces, por eso es tan importante. No hablaba de la naturaleza, sino como, por ejemplo, la naturaleza, ¿no? Es un ejemplo. Es decir, a lo que voy es a eso, es que tan importante es la experiencia del haijin como la experiencia del lector. Porque si no, no se va a producir esa comunicación. Creo que va a haber un cortocircuito. Me refería a eso, por eso he querido aclararlo. Sí, perfectamente, sí. Eso es una cosa, claro, es una cosa es que el receptor la interprete a su manera. Claro, por supuesto, el receptor, el lector, no tiene una manera telepática, en este caso, de conocer la experiencia exacta del escritor, desde luego. Pero sí que es verdad que si no tiene por lo menos experiencias análogas, claro, es que la que he puesto yo es calcada prácticamente, es una calle tranquila en la que sonaban cubiertos contra los platos tal cual. Pero sí que es verdad que sería necesario un mínimo, llámalo nanosegundos de acción para poder dar la escena de la gran mayoría de haikus. Entonces, claro, si llamémoslo ese conocimiento del mundo es algo menor, se produciría ese cortocircuito al que te refieres. Sí, estoy completamente de acuerdo. ¿Más? Bueno, teníamos una pregunta de Guillermo Javier que dice, ¿a qué edad se puede o es recomendable empezar a enseñar haiku en la escuela? Tengo que decir que hay un concurso que se ha activado ahora de la YAL Foundation para niños del mundo hasta 15 años y una de las ediciones ganó el concurso una niña que tenía, quiero recordar, 5 años con un haiku en España, porque este concurso también se hace en muchos países. Es el concurso de haiku de los niños del mundo. Sí. Así que, pues 5 años, la niña ya sabía lo que era un haiku. Sí. ¿Y qué nos puedes decir, Félix? Sí, la primera actividad, el primer taller de haikus que di fue en el Instituto de Albarracín, en Teruel, entorno rural. Y lo di con yo soy profesor de secundaria de instituto, hicimos unas convivencias entre los alumnos y alumnas de primaria, más pequeños, que venían al instituto. ¿Bien? Y venían allí de varios cursos. En principio se pensaba que venían solo de sexto de primaria, el curso que tocaba para dar el salto, pero vinieron también alumnos más pequeños. Pues ahí había chiquillos y chiquillas de menos de 10 años, que mostraban incluso más, claro, este entusiasmo al que me he referido, que en cuanto veían que se ponía a su alcance la poesía, que para ellos era una cosa importante, difícil de gente mayor, y que lo podían hacer dibujando sobre papeles de colores, empezaban a darle a la cabeza, empezaban a creer en ellos mismos, empezaban a decir, algo que me pase todos los días y que me llame la atención, ahí estaba. Podía haber de esos 8 o 9 años.
tenemos una pregunta de Antonia Alcalá, que pregunta, bueno, no sé si está por aquí, si la quiere leer ella. Antonia, ¿estás por aquí? ¿Quieres comentar? Sí, hola. Pues, bueno, mi pregunta es, como, claro, el Haiku 2 se puede enseñar desde la infancia y es algo que está al alcance de todos. Si consideras que el Haiku desempeña un papel fundamental con esta difusión como un medio para sentir o para hacer sentir al ser humano en general, que forma parte de la naturaleza y que puede sentirse hermanado con cualquier ser o elemento y que por tanto pues puede ayudar a que haya un mayor respeto por este mundo y que poco a poco, no sé, se tenga esto en cuenta para, no sé, para aspectos fundamentales de la vida cotidiana, de cuidar el planeta, el clima, no sé, los recursos, todo esto. Bien, esto es un efecto que alguien, se podría decir subsidiario, pero me parece que sí que valora. Vamos a ver, dedicar el tiempo, dedicar la atención. Porque claro, cuando nos iniciamos en el Haiku-Do, pasamos de ser testigos inconscientes a ser testigos conscientes. Y entonces ya estás buscando la proyección de la luna en la avenida, si estás buscando el sonido de la hoja seca, si te estás dejando sorprender por cómo el gato salta desde la tapia, estás prestando una atención especial a cosas para las que mucha gente no le prestas atención. Ya tienes un acercamiento. El acercamiento produce un hermanamiento y el hermanamiento produce un afecto. Claro. Entonces estoy completamente de acuerdo. ¿Quiere decir que si el haiku ayuda a crear conciencia ecológica? Pues sí, por ahí. Y sí, bueno, sí. También si debe, enlazado con eso, si crees que debería de estar en los currículos de los colegios en general. Empieza a estarlo. En muchos centros. A ver, currículo de los colegios a título personal, a título de lo que es el docente en sí, de esa parte que todavía se nos deja a los docentes, por suerte, que vendría de cada maestrillo, tiene su librillo, que podemos introducir determinadas materias o contenidos. Tenemos la libertad para ilustrar los contenidos obligatorios de los currículos mediante ejemplos que podamos elegir nosotros. Pues sí, yo sé, he coincidido por suerte con compañeros y compañeros que también se han iniciado en el Haiku-Do y siempre lo introducen. Recuerdo que los temarios de oposiciones para las plazas de profesor de lengua y literatura lo introducían en determinados temas también. Y lo he visto también como contenidos de temarios de las asignaturas de teoría de la literatura en estudios universitarios. Entonces, es que están ya. Bien. Falta todavía lo que es la educación primaria, secundaria, y ya te puedo garantizar que con la LOMLOE, con la LOMLOE me parece que sí que se han introducido, por lo menos en el currículo aragonés, ¿es verdad? El nuevo se han introducido exactamente, entonces sí, lo tienes. Vale, muchas gracias, Félix. De nada. Bueno, tenemos que quiere decir algo Guillermo. Hay varias preguntas, pero para cumplir el horario, que debía ser de 1 hora, pues lo que vamos a hacer es que te vamos a hacer llegar las preguntas, todos los comentarios de los participantes y ya pues cerramos con Guillermo. ¿Os parece bien? Bueno, Guillermo, pues tú finalizas el turno de preguntas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Felicitar a Félix. Has logrado tu campaña proselitista, por lo menos en mí ha reactivado un proyecto de volver a las escuelas con algo interesante. Quería preguntarte en esto de lo cotidiano, ¿hasta dónde regular el mundo urbano en esa cotidianeidad, ¿no es cierto? Uno tiene puesto en los pensamientos que el haiku es naturaleza, y qué hacemos con el mundo urbano en esta cotidianidad actual, ¿no? Gracias.
Por supuesto, te comento. Extraordinaria pregunta. Bien, con respecto a la conferencia que di, estoy mirando de lo cotidiano en el haiku, lo cotidiano en general. Encontré ejemplos de autores consagrados, estoy hablando de los 4 grandes, de Shoji, de Taiji, de Soin, de Santoka, de Kikaku, sobre la casa, el jardín, el trabajo diario, el trabajo de impresor, el trabajo de agricultor, el trabajo de albañil, el tiempo libre. Por ejemplo, días de permiso, mientras cuecen las habas, se evaporan los sueños. Habas que se utilizan para hacer los platos principales o para tomar como tapa, tipo las madame. Los viajes, en la que se centra uno, por ejemplo, en los impermeables de paja, no en la distancia, el abandono en el hogar, sino en el impermeable que llevo, las sandalias que tengo. Sigo los niños, las travesuras que hacen, cómo salen a la calle y cómo miran la lluvia desde la ventana, la comida, arroz, pasteles de arroz, agricultura, pesca, la pobreza entendida como la escudilla en la que suenan las monedas, la pequeña cabaña, la de Ryokan. Tengo goteras y vuelve a estar mi cama mojada y fría. Regiones y lugares famosos, la religión entendida como la liturgia diaria, lo que sería que ir de misa, niebla en el monte, guardas del templo tocan sus caracolas de Mitaigi, ¿vale? O sea, un elemento tan concreto como es el sonido de una caracola que está tomando un monje, los festivales tan abundantes. ¿Sigo? Aquí tienes a los grandes maestros que están utilizando todo lo cotidiano, elementos que no están en la naturaleza, para haikus sagrados, entiéndaseme, dentro de lo que es el corpus literario, grandes clásicos. Ellos hablan de ello. ¿Sí? Perdona un momento que me introduzca por ahí, Toñi, permíteme. Es que me gustaría hacer un punto de lo que estás diciendo y contestando a Guillermo. Sé que me he colado, lo siento. Yo creo que no debemos buscar un haiku concreto. O sea, yo quiero hacer haikus urbanos, yo quiero hacer haikus de naturaleza, yo quiero hacer haikus como Santoka, yo quiero hacer haikus como... Eso yo creo que al final acabamos diseñando haikus. Lo importante es que tú tengas una experiencia, lo que tengas una ware, algo que te esté motivando a expresarlo. Es posible que te pueda expresarse en algún banco de un parque, en una ciudad, como la naturaleza, pero muchas veces caemos en la tentación de, y yo lo he oído, es que yo escribo como Santoka, o es que yo escribo solo haikus urbanos. Al final acabarás entonces diseñando, ya no serás tú, será un diseño que tú estás haciendo. Y todo el rato estamos hablando que el haiku-do o el haiku que a nosotros nos gusta es un haiku muy basado en la experiencia, en los sentidos. Entonces, decir que mis sentidos solo se mueven en algo concreto, al final es engañarte. Yo, por ejemplo, desgraciadamente no tengo tanto contacto con la naturaleza porque trabajo en la ciudad y tal, y posiblemente mis haikus tengan un porcentaje alto donde se mueven en la ciudad, pero no por nada, sino porque yo vivo así, que es lo interesante, porque mi vida es así. O sea, intentemos no diseñar, sino vivir el haiku. Y ya me callo. Perfecta, muchas gracias. Bueno, pues nada, pues muchas gracias, Félix, por la charla tan interesante que nos has dado. La verdad es que has aportado muchas cosas para tener en cuenta. Y bueno, pues quiero despedirme pues con un haiku tuyo, que bueno, una semblanza que hizo Fruto Soriano, en Hijos de Kung Fu, en el Rincón del Haiku, y es el siguiente: escampa ya, debajo de los pinos sigue lloviendo. Escampa ya, debajo de los pinos sigue lloviendo. Pues con este haiku terminamos. Muchísimas gracias. A vosotros y a vosotras. Todo en el haiku invita a hacerlo formar parte del campo semántico de lo afable. Se habla de él con términos de delicadeza, ternura, silencio, empatía y serenidad, de lo necesario para alumbrar el momento del haiku, para concebirlo.
Una vez liberado, no obstante, su efecto es rápido, inesperado, sorprendente. Las sensaciones experimentadas escapan a nuestro control y se abren conductos olvidados o se rasgan otros nuevos. Buscamos más, buscamos que nos remuevan por dentro. El Haijin carga la bala y apunta, pero es el lector el que aprieta el gatillo. Del artículo Tiro en el ojo de Félix Alcántara para el libro Gotas de Rocío, las 10 ediciones del Concurso Internacional de Haiku de la Facultad de Derecho de Albacete. Sed felices. Sin más, hasta el próximo programa.